Bueno, hola. Esta es otra de las clases del Diplomado de Gestión para el Cambio Climático y en esta oportunidad el tema es gobiernos locales y seguridad, por supuesto vinculados con el cambio climático. Y la primera pregunta es, ¿qué conexión hay entre cambio climático, gobiernos locales y seguridad? A priori no sería tan clara esta vinculación, pero lo que vamos a intentar es, primero, tratar de desentrañar esta vinculación. Segundo, tratar de entender de qué manera las políticas de seguridad articulado con lo local tienen mucho que ver. Vamos a analizar un tipo de experiencia y lo vamos a intentar conectar a las distintas concepciones sobre la gestión de la conflictividad y la gestión de las ciudades, para ver de qué manera, trabajando articulado los tres ejes, como conclusión, y lo adelantamos, es que la inversión en mitigación y adaptación al cambio climático que se pueda estar haciendo no solo impacta en la prevención y en la reducción de la violencia y la conflictividad y el delito, sino que también impactan mutuamente impactan en mejorar las condiciones de convivencia en el espacio urbano en las distintas dimensiones. Y claro, esto lo vamos a conectar con una visión holística, que es la de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde claramente distintas dimensiones de los desafíos que como sociedad tenemos para ser sociedades más justas, más inclusivas, más igualitarias y también más seguras, están conectados. ¿Qué tiene que ver entonces cambio climático con violencia? Bueno, investigaciones hay suficientes y en distintas perspectivas y disciplinas, donde las miradas de lo situacional, es decir, de las condiciones en las que se producen ciertas formas de violencia y delitos conectadas con las condiciones climáticas externas, revisar esto permite que existan algunas vinculaciones y conexión. Desde la disciplina de las neurociencias también se identifican algunas conexiones sobre las condiciones climáticas vinculadas a la capacidad de administrar o de comportamiento de algunas personas en esos entornos. Y la propia organización comunitaria, desde otra disciplina más vinculada a las ciencias sociales, las organizaciones comunitarias también se ven afectadas y la propia organización y gestión de lo comunitario se ve afectado por las transformaciones en el cambio climático. Entonces son distintas dimensiones, desde lo individual, desde una mirada biológica, a lo comunitario, ya sea desde una mirada social o desde una mirada ecológica. Los estudios tratan y logran demostrar que hay una conexión entre clima, por lo tanto cambio climático, niveles de violencia, y esos niveles de violencia pueden desencadenar en algunas formas de violencia y delito. Por ejemplo, uno de los más conocidos como sentido común, pero con más historia en el campo de la investigación, es la vinculación entre el calor y la violencia. Ya desde el siglo XVII hay estudios que establecen parámetros por los cuales se sostenía y se sostiene que en climas o en situaciones de más calor aumentan los niveles de violencia. Nosotros estamos en Mendoza, en la región centroandina, donde las proyecciones del impacto del cambio climático están hablando de que, como se ha visto previamente, habrá un aumento de la temperatura, un aumento de la amplitud térmica, habrá también mayores sequías y tormentas o lluvias de carácter torrencial que afectan claramente lo climático y lo ambiental. Entonces, esa extensión de los tiempos de calor va a tener una vinculación y una conexión con los comportamientos de las personas. Si se calcula que podría aumentar hasta en 30 días a lo largo del año las noches cálidas, es decir, tendríamos 30 noches cálidas, y después revisamos las estadísticas de criminalidad y encontramos que la conflictividad
propia de la condición humana y de vivir en un espacio social se incrementa en la medida en que hay más tiempo compartido, con más personas compartiendo y además tratando de apaciguar las consecuencias del calor, con jornadas más extendidas, con consumo de alcohol, es probable que esto tenga una repercusión lineal y directa sobre los niveles de violencia. Si analizamos contrastes entre ciudades frías y ciudades cálidas, con jornadas cálidas largas y con climas tropicales, vemos también que la amplitud genera y se traduce, aunque no linealmente, no es una cuestión matemática y lineal, pero es un factor a considerar, en un incremento de los niveles de violencia. Así que esta relación calor-violencia debe estar contemplada y debe estar visualizada como uno de los aspectos del impacto del cambio climático. También los cambios en lo climático, las emisiones contaminantes, hay estudios desde la neurociencia que establecen que inhiben ciertas capacidades de control en la gestión de la violencia y por lo tanto en entornos más poluidos, con mayores niveles de contaminación, lo que aparecen son mayores niveles de violencia. La relación es matemática y lineal, eso es parte de investigación, hay investigaciones que sostienen que hay una relación directa, hay otras que lo ponen en cuestión, pero sí aparece como un elemento a analizar desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista del estudio de la violencia y la conflictividad, que espacios y situaciones de mayor contaminación tienen algún nivel de correspondencia con niveles de mayor violencia, ya sea por comportamientos subjetivos o por condiciones del propio entorno. Entonces, si estamos en una escalada de emisiones, en un escenario global en el que son pocas las ciudades que están logrando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación, entonces claramente hay que pensar cómo esto también está impactando o puede impactar en los niveles de violencia, además del cambio climático. Por otro lado, estas variaciones profundas en la cuestión climática y en las condiciones climáticas van a tener impacto, lo sabemos por los estudios y las proyecciones para nuestra región, en mayores sequías. Pero estas sequías ya son claras y con impactos muy claros, por ejemplo, en otras latitudes. Podemos pensar en los fuertes desplazamientos que en Nigeria, en la zona subsahariana, se están produciendo detrás de hambrunas y las disputas entre distintos grupos por tener el control del agua o las zonas donde las temperaturas son más tolerables o donde hay comida, porque la disputa va a ser también por las condiciones para poder generar comida. Ese objetivo que estaba en la visión de los objetivos del milenio, de principios de milenio y de la década pasada, de lograr el hambre cero, con el cambio climático se hace más lejano y al mismo tiempo la disputa por comida pasa a ser un conflicto que escala y que tiene un carácter rural, pero también se produce en el espacio urbano, porque esto tiene un impacto, por ejemplo, sobre los valores de los alimentos. Entonces, el acceso a alimentos, la disputa por tierras fértiles, la disputa por el agua, el garantizar el derecho humano del acceso al agua y de la comida, desencadenan otras formas de violencia. En estos días, por ejemplo, en la zona central de Chile, los niveles de sequía son tan elevados que se está discutiendo cuándo empiezan los racionamientos de agua, pero claro, esto también tiene un impacto respecto a la producción agrícola que alimenta parte del país. Esas disputas por el agua y esas disputas por los terrenos con acceso al agua son disputas que nosotros de alguna manera vamos conociendo y vamos a ir conociendo en la medida en que la sequía se prolongue o el aumento de temperaturas tenga impacto. Entonces ya tenemos tres dimensiones por las cuales el aumento del calor y la variación de las temperaturas tienen una conexión con la violencia. Pero por el otro es, bueno, ¿cómo pensamos al revés? Es decir, ¿cómo si sabemos que el cambio climático y las consecuencias del cambio climático van a generar condiciones de mayor violencia, podemos trabajar en las medidas clásicas,
frente al cambio, para gestionar el cambio climático, que son la mitigación y la adaptación, y cómo vamos reduciendo o mitigando las consecuencias del cambio climático y cómo vamos adaptando a nuestras ciudades y a nuestras sociedades para esos escenarios. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el reducir la contaminación, trabajar en mitigación y adaptación va a tener una consecuencia indirecta sobre los niveles de violencia y delito. La primera pregunta, entonces, ¿qué conexión hay? ¿Cómo se conecta cambio climático con niveles de violencia y delito? En realidad están profundamente conectados y en las políticas públicas también están conectados. No podemos pensar unas desvinculadas de otras y es muy probable que si nosotros trabajamos en estrategias de mitigación y adaptación, estemos impactando a futuro en la prevención de la violencia y el delito. Por lo tanto, deberíamos poner en un orden igualitario las dos dimensiones y desde las políticas públicas deberíamos pensar en un esquema de desarrollo sustentable donde pensemos las medidas de adaptación, pensemos las medidas de mitigación y al mismo tiempo entendamos de qué manera podemos optimizarlas para lograr mayores niveles de reducción de violencia y delitos. Trabajar integrado y de manera holística en una estrategia de prevención. Estoy compartiendo el esquema de organización del sistema de gestión y de objetivos de gestión de la Municipalidad de Godoy Cruz basado en los objetivos de desarrollo sustentable, solamente para ver cómo los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, de alguna manera están vinculados y en muchos proyectos y en muchas acciones tienen elementos o objetivos en común. Entonces, ¿por qué no podemos pensar cuestiones ambientales conectadas con estrategias de convivencia y de mejores formas de vida y de seguridad en la ciudad? ¿Por qué no podemos pensar el desarrollo urbano asociado con la prevención de la violencia y el delito, pero también con la mitigación y adaptación frente al cambio climático? Por ejemplo, estas son las más clásicas, la relación entre urbanismo y seguridad tiene una larga tradición en la sociología, desde los enfoques ecológicos y la Escuela de Chicago en adelante. Hay mucho investigado, mucha producción de datos. Hay mucho donde revisar cómo construimos ese tipo de ciudades que nos permitan una mejor convivencia. Si revisamos esta estrategia de construir políticas públicas y de articularlas en función de objetivos y de indicadores, es claro cómo esto es que todo tiene que ver con todo. Entonces hay que trabajar integrando el todo con el todo y hay que empezar a pensar qué otros objetivos o qué otros aspectos de gestión, en este caso nos interesa la seguridad en el espacio urbano, van a tener conexión con el cambio climático. ¿A dónde vamos o hacia dónde vamos, digo, en esto de lo urbano? ¿O cuáles son las discusiones? Aquí, a modo de propuesta, y solo para dejarlas planteadas, las discusiones sobre el urbanismo y sobre el desarrollo urbano y sobre los desafíos que el cambio de época, cambio de tiempos y cambio de climas y cambios tecnológicos está sometiendo a las ciudades, nos permite identificar algunos ejes de lo deseable, de ciudades y modelos mucho más sustentables, y también mucho más vivibles. Aquellas ciudades que están más integradas y que al mismo tiempo son más sustentables son aquellas que son las más deseadas. Hoy sabemos que ciudades segregadas, ciudades con muchos espacios privados y de exclusión hacia otras partes de la sociedad, son también ciudades más caras, porque los servicios son más caros y al mismo tiempo la inversión en mitigación y adaptación o en estrategias de prevención hace que se transformen en más caras. Esas ciudades segregadas y expulsivas no son un modelo claramente deseable, sino lo contrario, la cohesión para ser sustentables. Hay una fuerte línea de discusión en temas de urbanismos y de propuestas sobre cómo trabajar a partir de la inclusión, pensando en la tolerancia y pensando en la convivencia. Sabemos que un escenario de cambio climático va a profundizar por ejemplo, situaciones de desplazamiento en búsqueda de mejores condiciones económicas o incluso de mejores condiciones de vida en función de la alimentación, de los precios de los alimentos o de los precios de la tierra para asentarse y vivir. Pregunta, ¿cómo
pensamos ciudades que incluyan desde la tolerancia a la diferencia, pero al mismo tiempo que generen las condiciones para la convivencia. En este contexto, hoy, julio del 2022, la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania está planteando un desafío global respecto a un montón de variables económicas y sobre todo sociales y humanitarias. Los desplazamientos están desafiando la capacidad de los estados para asumir y dar condiciones de vida a miles, millones en realidad de personas. La pregunta es, ante un escenario de cambio climático que se acelera en cuanto a consecuencias y transformaciones, ¿cuánto y cómo va a ser necesario para que las ciudades puedan alojar estas transformaciones geográficas y sociales? ¿Y desde dónde pensamos esas ciudades para que sean lo suficientemente tolerantes y conciban la convivencia para generar lo que decíamos antes, cohesión y sustentabilidad? Por otro lado, hay miradas respecto al espacio de las ciudades, que es, bueno, ante esta demanda, los espacios urbanos, las ciudades que generalmente tienen una jurisdicción municipal, en todos los casos menos uno en la Argentina, y al tener una jurisdicción municipal dependen primero de un presupuesto central nacional para estas estrategias, en segundo lugar de un presupuesto estadual y finalmente en el espacio local, con fondos, con poca autonomía para recaudar fondos, para ejercer políticas, son justamente los municipios con todas estas limitaciones los primeros que están recibiendo y van a seguir recibiendo las consecuencias del cambio climático en las dimensiones que en esta charla estamos tomando. Por un lado, las consecuencias ambientales y por otro, el impacto en la violencia y el delito. Entonces, ¿cómo las ciudades van a poder afrontar y por qué la necesidad de que las ciudades afronten, porque son la primera instancia de respuesta ante la demanda de derechos vulnerados y de las condiciones desfavorables de las personas? ¿Cómo, con qué lo van a hacer las ciudades? ¿Por qué es necesario un mayor federalismo en el acceso de fondos ante estos problemas? ¿Y por qué es necesario también que las ciudades asuman un rol estratégico de organización, de coordinación y formas de diplomacia de ciudades para hacer incidencia, ya no solo en el nivel nacional, sino en el nivel internacional, porque la inversión necesaria para afrontar todas estas consecuencias es altísima y muchas veces excede a los propios estados centrales. Y se sigue aplicando esta ecuación de que el que contamina paga. Entonces muchas de nuestras ciudades van a recibir las consecuencias, pero aquellos que están generando beneficios con la contaminación es necesario involucrarlos en las estrategias de prevención. La autonomía de las ciudades para tomar un conjunto de decisiones y para lograr estos objetivos de sustentabilidad, tolerancia, cohesión, garantizar derechos, es una condición. Pensar en ciudades más autónomas, con mejor capacidad de respuesta y más cerca a las necesidades, son cambios políticos que se imponen en muchos de los estados de la Argentina y en muchos de los estados, por lo menos de la región latinoamericana. Pensar entonces cómo las ciudades con recursos propios en este contexto pueden ser atractivas, abre la puerta a un conjunto de debates sobre, bueno, ¿cuál es el modelo de ciudades? Tiene mucha fuerza todavía el debate respecto a las clases creativas y la posibilidad de construir ciudades que sean atractivas a aquellos sectores que por su creatividad son generadores de valor agregado. Es una posibilidad. Hay ejemplos de ciudades que han logrado atraer toda la industria y la producción cultural como un valor de bajo impacto ambiental y de alta generación de recursos. La pregunta es entonces, bueno, ¿cuántas pueden hacerlo? Podemos considerar y conocemos algunos ejemplos de América del Norte, de Europa, incluso de Asia. La pregunta es, bueno, ¿cuántos de nosotros en la Argentina o en nuestra región pueden salir a competir y cuánto espacio hay para estas ciudades que sean diversas y atractivas para las clases creativas? Es una oportunidad, pero no es tan extensa para todos.
Y finalmente, otro de los ejes de discusión y otra de las líneas de trabajo desde el urbanismo es pensar cómo construimos ciudades más justas y ciudades más seguras. Más justas desde el punto de vista del acceso a todas las dimensiones de la justicia y de los derechos, y al mismo tiempo que esto esté complementado con mayor seguridad. Y muchas veces cuando hablamos de seguridad tenemos una visión un poco reduccionista de lo que es la seguridad. Entonces yo aquí quiero apelar a Alberto Binder, que en su manual de análisis político criminal hace un desagregado que es bastante interesante, poniendo en primer plano y visualizando un conjunto de herramientas que como sociedad tenemos para gestionar la conflictividad previo a que esta conflictividad degrade en niveles de violencia. Y de parte de las instituciones y de la propia comunidad, un conjunto de herramientas donde la comunidad y las instituciones de primera instancia pueden intervenir para gestionar los conflictos, evitando el uso de la violencia estatal legítima, que sería la política criminal, a través de justicia penal, policía, cárceles, etc. En nuestra concepción y en nuestros primeros impulsos ante el menor conflicto, tenemos una tara de llamar al 911. Hay un conflicto de cualquier tipo, llamamos al 911, lo que implica mover todo el sistema de política de justicia y de policías. Pero hay un conjunto de otras instituciones para no judicializar cualquier tipo de conflictividad que pueden resolver y que están a disposición y que existen y que a veces no los visualizamos. Y que es necesario empoderarlos. ¿Por qué? Porque si vamos a ir nuevamente a ciudades con mayor incremento de la conflictividad producto de las transformaciones ambientales, vamos a tener que gestionar muchos más conflictos en el espacio urbano y no sobresaturar las instituciones policiales y de justicia que deben ser utilizadas como última instancia si no logró gestionarse el conflicto y solo interviniendo en aquellas situaciones de violencia que están tipificadas. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones y los líderes comunitarios? Existen en los barrios, existen en nuestras comunidades, hay líderes naturales. En el barrio Unimep donde crecí estaba Don Moyano, que nos juntaba a los chicos a jugar a la pelota y organizaba a las chicas para que hicieran deportes también, y de esa manera evitaba las peleas entre los barrios y al mismo tiempo generaba integración, inclusión. Don Moyano era un referente comunitario. Debe haber muchos referentes comunitarios y hay muchos referentes comunitarios capaces de generar instancias en las que el diálogo, el entendimiento en la diversidad puedan resolver conflictos que hay que evitar que se institucionalicen, porque son conflictos muy menores, pero son conflictos que probablemente se complejicen en un entorno de cambio ambiental producto del cambio climático. Pero también tenemos una segunda instancia, tenemos un conjunto de medidas y modelos de carácter local, que son códigos, leyes, normativas de convivencia. Tenemos códigos de convivencia, códigos de buenas prácticas de convivencia que cuando la primera instancia de los referentes no logra dar respuesta, tenemos una instancia estatal del gobierno local en el que puede dar respuesta a ciertos criterios de convivencia, evitando la judicialización o la intervención del Estado a través de las fuerzas policiales. Esas herramientas están disponibles, esas herramientas se están construyendo, demuestran resultados, pero es necesario visualizarlas justamente, y vuelvo a repetir el punto, para no caer siempre en el llamado al 911. Tenemos un conjunto de instancias y de formas de resolver la conflictividad en el ámbito local, en el que incluso la propia comunidad puede gestionar o las oficinas de mediación comunitaria pueden intervenir para resolver conflictos. La mayoría de nuestros municipios tiene oficinas de mediación comunitaria. La justicia está incorporando la mediación comunitaria como proceso. Entonces son instancias previas a la judicialización, pero que logran resolver pequeños conflictos. Y finalmente, una sociedad que logra gestionar la conflictividad
Es una sociedad que incluye, que es más tolerante, que genera una didáctica de la convivencia y que por lo tanto está más adaptada a este escenario de cambios al que nos vamos a ir enfrentando. Finalmente tenemos la instancia de juzgados específicos para cierto tipo de conflictos, pero ya interviniendo con la justicia, y en última instancia ya la política criminal, donde el Estado aplica la violencia para hacer cesar ciertos actos de violencia y delito. Pero están todos los otros que estuvimos mencionando, que es necesario visualizarlos, potenciarlos, y cuando estemos pensando entonces en políticas de mitigación y adaptación y su impacto en la prevención de la violencia y el delito, pensemos también cómo trabajamos con los líderes comunitarios y sus organizaciones para gestionar conflictos, cómo trabajamos, por ejemplo, con normas que logren intervenir en la reducción de la contaminación, porque esas intervenciones, normas locales, ¿no? Porque esas intervenciones van a tener un impacto también en la dimensión de la prevención de la violencia y el delito. Y finalmente, cómo fortalecemos los mecanismos municipales o judiciales de menor nivel que pueden gestionar estos conflictos para prevenir que conflicto no resuelto se transforme en un acto de violencia. Y cuando hay violencia, siempre el perjudicado es el más débil. En situaciones de violencia, siempre el que más tiene para perder es el más débil. Por eso es necesario prevenir y gestionar la violencia de manera anticipada y planificar políticas integrando las dimensiones. Si revisáramos en este afán de tratar de conectar cambio climático y futuro de las ciudades, si revisáramos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en materia de gobiernos locales, qué gobiernos locales, qué municipios, qué alcaldías logran establecer políticas que dan resultados en bajar los niveles de conflictividad y de violencia y al mismo tiempo planificar de manera integral y horizontal. Bueno, primero, pensando en seguridad, es importante que haya una apropiación del tema de la seguridad. Por una tradición institucional en la Argentina fundamentalmente, todo lo que es seguridad ha estado delegado y concentrado en las fuerzas de seguridad. Hoy las fuerzas de seguridad, especialmente las policías, muchas veces resultan sobrepasadas por una diversidad de nuevos conflictos o otras formas de conflictividad. Entonces, el liderazgo y la decisión de los responsables de la gestión de los gobiernos locales tiene que ponerle foco a la seguridad y no correrse de la seguridad, sino apropiarse de la seguridad, porque gestionar la seguridad y la conflictividad es una forma también de dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos. Para eso, cualquier institución necesita formar cuadros técnicos y cuadros políticos de dirección de las acciones que permitan dar respuesta a estas demandas. Y esa capacitación para formar staff específicos, como los hay, por ejemplo, para temas de salud o los hay, por ejemplo, para temas de educación, es necesario también construir staff o una burocracia específica y burocracia entendida como un gran elemento de transformación y de solución de los problemas de la gente que pueda construir el Estado para responder desde lo local a esas demandas, entendiendo y no perdiendo nunca de vista lo que venimos repitiendo. Vendrán escenarios de mayor conflictividad producto de los cambios ambientales y climáticos. Después, hay que entender que los gobiernos no lo resuelven todo, que es necesario establecer una red de alianzas, y esas alianzas incluyen, como veíamos más temprano para pensar la gestión de la conflictividad, a los referentes comunitarios, a los referentes sociales, a las instancias de la sociedad civil, incluso a instancias que no son propias de las ciudades, pero que puedan gestionar esa conflictividad. Trabajar con la gente, generar instancias de participación, delegar decisiones en la comunidad, generar espacios de consulta, fortalecer las políticas de participación, es una forma también de que los vecinos y las vecinas vayamos construyendo, los ciudadanos y las ciudadanas, ciudades mucho más adecuadas a nuestras necesidades y mucho más adecuadas a nuestras demandas y nuevas problemáticas. Entonces, por un lado está la idea de que la seguridad entendida como prevención es una prioridad,
que no es algo tradicional, pero que deben asumir los municipios, que se necesita formar capacidades específicas para este tema, que es necesario también fortalecer las políticas de participación y delegación de elementos de poder para establecer alianzas que le den sustentabilidad a las decisiones que se tomen en el mediano y largo plazo. Que esa participación debe ser lo suficientemente ampliada para que intervengan todos los niveles de lo político y de lo público y en todas sus expresiones. Y que finalmente esto va a exigir una modernización de las políticas públicas y una modernización de algunas instancias del Estado, porque tenemos una tradición institucional de un Estado que toma decisiones centralizadas y ante el desafío de mayor conflictividad y de grandes transformaciones sociales es necesario, para la mayor participación, ir repensando la organización de ese Estado, de esos cuadros de gestión, de esos actores públicos y de las respuestas que puedan ir dando. Finalmente quisiera poner un ejemplo cercano, pero un ejemplo concreto de cómo todo lo que vinimos hablando, es decir, un enfoque holístico pensado en los objetivos de desarrollo sustentable, pensado también en los desafíos que los cambios ambientales van a poner, en el incremento de ciertas formas de conflictividad y en la responsabilidad del gobierno local en gestionar esa conflictividad, cómo esos desafíos han sido abordados. Y quería tomar como un ejemplo lo que ha venido trabajando en los últimos años la Municipalidad de Godoy Cruz. El primer aspecto a tener en cuenta es que hubo una decisión de que la cuestión de la seguridad era una responsabilidad en la que también debía intervenir el gobierno municipal en la dimensión específica de la prevención. La función de policías la ejercen las policías, la función de justicia la ejerce la justicia, pero hay una facultad que es propia, que además está consagrada por ley, que es la facultad de prevención, que la tienen los gobiernos locales y que tienen un conjunto de herramientas para gestionar conflictos, para prevenir que esos conflictos se transformen en violencia y en delitos. Entonces, esto se traduce en una decisión institucional de modificación de la estructura del Estado. Crear una dirección específica que tenga las responsabilidades de trabajar articuladamente la prevención, la participación, la idea de un Estado más abierto, más participativo, más permeable a las demandas de la sociedad y con una visión transversal de los derechos humanos. Nada podemos pensar en ninguna dimensión de la vida desvinculada de una comprensión integral de los derechos humanos. Dirección de Prevención, Participación y Derechos Humanos es una decisión institucional que adopta toda esta experiencia que venimos, o esta perspectiva que venimos conversando. Que esto implica que no solo el acto administrativo es crear un área, sino dotarla de recursos presupuestarios y dotarla de recursos humanos, de agentes que van a emprender un nuevo tipo de visión de políticas y por lo tanto hay que invertir como sociedad en esos agentes de gobierno, empleados públicos, con todo lo virtuoso que tiene esa responsabilidad y ese servicio público para que puedan ejercer lo mejor posible estas nuevas responsabilidades de la participación, de la prevención y de una visión integral de los derechos humanos. Y finalmente, generar una articulación muy sostenible entre Estado y sociedad civil para que esta nueva comprensión de que el Estado local se involucra en estos temas de prevención, entendiendo que la conflictividad debe ser gestionada y entendiendo que nos acercamos a escenarios de mayor conflictividad, bueno, que esta comprensión se traduzca en acciones sustentables donde el Estado y la sociedad civil trabajan de manera articulada. El otro es, bueno, en temas de seguridad, fundamentalmente, durante muchos años se ha trabajado desde la lógica de cierto matonismo, es decir, de un voluntarismo muchas veces desprovisto de racionalidad y de información. Durante muchos años, y hoy mismo, seguimos escuchando funcionarios de las áreas de seguridad
que gritonean, que se hacen los machitos y que a los gritos y con gestos ampulosos pueden o piensan que pueden gestionar o prevenir la violencia y el delito. Y lo cierto es que, como cualquier aspecto de lo social, la conflictividad y la violencia son aspectos humanos que tienen determinados parámetros, que es posible analizarlos desde las dimensiones estadísticas, que es posible establecer patrones, y una vez establecidos esos patrones es posible trabajar sobre esos patrones para reducirlos y impactar reduciendo también los niveles de violencia y delito. Construir información, trabajar en base a estadísticas, generar estadísticas criminales y analizarlas junto con las vecinas y los vecinos para que todos sean, y los chicos y los niños y los jóvenes, para que todos sean parte de las respuestas a estos problemas. No es lo mismo golpear en una mesa y decir, yo voy a hacer que baje el delito, que sentarse en una mesa con un conjunto de actores sociales, comunitarios e institucionales, analizar la información sobre qué es la violencia, qué características tiene la violencia, en qué horarios, de qué forma, con qué herramientas y cuáles son las causas profundas, y decir, vamos a hacer un conjunto de medidas para impactar sobre las causas profundas. Vamos a tomar un conjunto de medidas para impactar sobre las manifestaciones que podrán tener que ver con lo social o con algunas condiciones ambientales como el horario, la luz, etc. Tomar ese conjunto de decisiones de manera coordinada, integrada, contemplando el conjunto de factores presentes, como veíamos en los ODS, y la integralidad de actores de un gobierno local, más la comunidad, más el entorno social y de organizaciones, trabajando de manera coordinada y bajo un entendimiento y con una participación efectiva donde haya delegación de voz y de decisiones, hace que estas políticas puedan ser más sustentables. En el caso de Godoy Cruz, esa fuente de información es el Observatorio de Seguridad Urbana, que se alimenta de información de distintas áreas municipales, más datos aportados por la comunidad, y que termina estableciendo cuáles son los patrones para abordar la prevención, cuáles son las mejores formas, y después también medir cuáles son los resultados de esas intervenciones. La otra es generar espacios efectivos, reales y horizontales de articulación entre el Estado. Hay muchos estudios que demuestran que muchas veces la no articulación del Estado es el causal de la violencia y el delito. Entonces, es necesario sentar a las distintas agencias del Estado en un mismo espacio a analizar, como decíamos recién. Las mesas interinstitucionales para la prevención, en donde municipio, Ministerio Público, policías pueden interactuar, pueden analizar los problemas, pueden ponerse de acuerdo y pueden diseñar medidas en conjunto, han terminado en el caso de Godoy Cruz demostrando, por ejemplo, que la violencia de género puede ser abordada de una manera interdisciplinaria y coordinada para lograr una disminución de este problema social, como de tantos otros problemas sociales que existen. Y lo dijimos varias veces, muchas veces las mejores ideas no vienen de los propios funcionarios o de quienes tienen la voz más fácil de escuchar. A veces 40, 50 funcionarios van a pensar o van a tener mucho menos ideas que 250.000 vecinos. Entonces hay que generar las herramientas para que esas 250.000 cabezas empiecen a pensar y generen con imaginación, con diálogo, con comunicación, las herramientas que sean más efectivas a los problemas que se van produciendo. Estamos hablando en este caso de la prevención de la violencia y el delito en un posible escenario de incremento asociado al cambio climático. Programas como el sistema de alerta comunitaria, sobre el que vamos a volver enseguida, o programas que ceden fondos para que la comunidad decida cómo transformar su ciudad,
que son los fondos de prevención más ciudad, porque una ciudad mejor diseñada, dijimos más inclusiva, pensamos, más integrada, es una ciudad también más segura y es una ciudad mejor adaptada a los cambios. Donde las juventudes estén incluidas en todas sus diversidades y con todas sus disonancias y con todos sus cuestionamientos a las decisiones de los adultos es fundamental. Ceder o poner a disposición para que grupos de chicas y chicos diseñen programas para prevenir la violencia y el delito, que son los fondos de prevención en el caso de la Municipalidad de Godoy Cruz, han dado programas y resultados muy interesantes y comunidades muy activas, por ejemplo, mediando conflictos entre barrios o utilizando las culturas urbanas como formas de reducir la violencia y el delito. Y trabajar específicamente en el eje de violencia de género y cómo esto afecta a las mujeres, hicimos una reflexión hace unos segundos, también ha sido y es clave, junto con programas cada vez más específicos para los grupos juveniles, como el Recrearte y el Activarte, donde se van sumando, por ejemplo, artes urbanas como tela, judo, hip hop, y distintas formas de expresión que permiten a las juventudes ir asumiendo ese compromiso. Por último, el que quedó pendiente, sistema de alerta comunitaria, lo quiero poner como un ejemplo de un programa que incluye todas estas dimensiones y que también puede ser una herramienta útil en un contexto de cambio climático. Sistema de alerta comunitaria es una adecuación diseñada por vecinos y vecinas a partir de su experiencia del uso de los sistemas de alarmas comunitarias. Las alarmas comunitarias existen en todo el mundo desde hace muchos años. La cuestión es que cuando se genera un laboratorio de ideas donde vienen los vecinos, vienen las vecinas, vienen estudiantes de los colegios técnicos y empiezan a revisar eso que han venido trabajando como alarma comunitaria y dicen, bueno, pero podemos usar la tecnología, bueno, pero podemos usar otros mecanismos para mejorar la seguridad. Y todo eso se transforma en un proyecto de la comunidad que asume el gobierno local e implementa, bueno, tiene una potencia mayor. Hay participación en eso, hay una visión de prevención en eso, hay un reconocimiento del otro y de las capacidades del otro en esto también. Entonces, este sistema de alerta comunitaria, que nace como un sistema de uso de las redes sociales a partir de una aplicación para advertir a los propios vecinos y también a los servicios de seguridad y de protección del Estado sobre los riesgos en la comunidad, es también una gran herramienta de construcción de comunidad, porque son los vecinos y las vecinas las que se juntan, se ponen de acuerdo cómo instalar, qué instalar, dónde van a instalar, son los que asumen el compromiso de salir en auxilio en función de otros vecinos y finalmente entonces son los que están retejiendo las tramas sociales en un contexto de cambio económico y tecnológico donde cada vez estamos más aislados, pero al mismo tiempo donde las amenazas no siempre vinculadas al delito, también vinculadas al cambio del entorno ambiental, van a estar cada vez más presentes. Entonces, el sistema de alerta comunitaria, y voy a mostrar una captura de cómo es la estructura, incorpora un montón de servicios, no solo pedidos de auxilio por cuestiones de seguridad, por violencia de género, sino también para darle datos precisos al sistema de bomberos o para dar información sobre las alarmas para bicicletas y un conjunto de otras aplicaciones que están incorporándose vinculadas a la protección civil porque las catástrofes pasan a ser una nueva amenaza en catástrofes de tipo ambiental, ¿no? Lluvias torrenciales, aludes, etcétera, pasan a ser, según los pronósticos de las consecuencias del cambio climático, una amenaza presente y que necesitará una respuesta coordinada, efectiva, rápida y con un fuerte compromiso de lo social. Y más que nunca, entonces, construir una ciudad integrada, inclusiva, solidaria, cohesionada, con capacidad de adaptarse y con políticas públicas que logren coordinar, por ejemplo, en este caso, estrategias vinculadas a la prevención junto con estrategias vinculadas a la adaptación de las transformaciones que nos está sometiendo el cambio climático. Así es como
se puede concebir y conectar entonces cambio climático, ciudades y los desafíos para la gestión de la conflictividad y la prevención de la violencia en el espacio de las ciudades. Agradezco la atención y me despido con un video sobre cómo funciona el sistema de alerta comunitaria. Gracias por la atención. Godoy Cruz renovó su sistema de alerta comunitaria. Búscalo en Play Store y App Store como SAC Argentina, con nuevas funciones, más fácil de usar y más inclusivo. Incorporamos alarma para incendios, alarma para robo de bicicletas, notificaciones personalizadas, un botón de prueba, una función para personas con discapacidad auditiva. Es más rápido y accesible. Descárgalo y sumate.